Es un sencillo algoritmo de ordenamiento, funciona revisando cada elemento de la lista que va a ser ordenada con el siguiente, intercambiándolos de posición si están en el orden equivocado. Es necesario revisar varias veces toda la lista hasta que no se necesiten más intercambios, lo cual significa que la lista está ordenada. Este algoritmo obtiene su nombre de la forma en la que suben las listas de los elementos durante los intercambios como si fueran pequeñas burbujas. A continuación, la demostración visual que hice aquí son 4 números, los cuales son 3, 5, 7 y 6. Como se le puede observar, no están en el orden que deberían de estar. Entonces, el 6 debe cambiar de posición con el 7, como se muestra ahí con la pequeña flecha. Y en la siguiente imagen ya está en orden, entonces el programa ya ha terminado. Ok, ahora es la demostración del programa y la explicación del mismo. Ok, el primer programa es el de Bubble Sort. Al principio pues nada más se puede ver que están todas las cosas esenciales, que es el método main, los importes de scanner y scanner deck igual a new scanner y esas cosas. Primero es la declaración de las variables, la cual tengo aquí yo como bubble num. Esta la voy a usar para poder introducir la longitud de la lista que yo quiero hacer. Entonces primero la pido al usuario de introduzca la longitud deseada de la lista que vamos a crear. Después creo un arreglo con el mismo valor que fue el que yo pedí. Después creo un bucle para rellenar el arreglo con los números introducidos por el teclado. Entonces le pido al usuario que introduzca cada elemento, bueno, el número de elementos que antes dijo, pero ahora uno por uno, y le señalo también en qué número de elemento está. Después en el método main se muestra también la lista sin ordenar o la lista sin el bubble sort, y después abajo se muestra la lista con el bubble sort. Abajo de ahí tenemos un método de ordenación mediante el algoritmo de burbuja, que es el que ya mencioné, el cual es un static void, que es, en mi caso es bubble sorter, y tiene como parámetro el arreglo o la lista que hicimos antes. Después primero se inicia con un bucle desde 0 hasta la longitud del arreglo -1. Después está el bucle anidado desde 0 hasta la longitud del arreglo -1 otra vez. Y vemos si el número está almacenado en la posición B es mayor que el de la posición I. Guardamos el número de la posición B más 1 en una variable, la cual va a ser el menor. Después lo intercambiamos de posición con la variable guard que tengo ahí, y como se muestra ahí con los dos arreglos, que es el arreglo lista B más 1 igual a lista B, y después esta se le cambia de posición igualando la lista B igual a guard, que fue lo que hicimos acá arriba, y volvemos al inicio para comparar los siguientes hasta que todos se hayan acomodado. De esta manera vamos a dejar los números mayores al final del arreglo ordenados. Después se le muestra al método mostrar lista o ver lista en mi caso, y para ver si se ordena
como nosotros habíamos pedido que lo hiciera. Y por último tengo el método de static void ver lista, que de parámetro tiene int lista, que es el arreglo que nosotros creamos antes, y pues nada más muestra un bucle para mostrar el arreglo desde la posición 0 hasta la longitud del arreglo. Y pues nada más va mostrando todos los elementos que fueron añadidos. Y es todo. Fin del método principal. Es un algoritmo de ordenamiento que se denomina por la inserción, teniendo en cuenta dos observaciones. La primera, el ordenamiento por inserción es eficiente si la entrada está casi ordenada. Y la segunda es, el ordenamiento es ineficiente en general porque mueve los valores solo una posición a la vez. Este mejora el ordenamiento por inserción comparando elementos separados por un espacio de varias posiciones, a lo que en el programa que vamos a mostrar se le llama salto, o también puede ser llamado gap. Esto permite que un arreglo haga pasos más grandes hacia la posición esperada. Los pasos múltiples sobre los datos se hacen con tamaños de espacio cada vez más pequeños, que eso facilita que encuentre la posición en la cual debería de estar. Y el último paso de Shell Sort es un simple ordenamiento por inserción, pero para entonces ya está garantizado que los datos del vector están casi ordenados, por lo cual hace el proceso más fácil. Ahora viene la explicación del arreglo de Shell Sort. Prácticamente al principio preguntamos al usuario que sí de cuánto quiere la longitud del arreglo o la longitud de la lista que vamos a hacer. El usuario la teclea y así entra al sistema. Y después nada más lo usamos para crear el arreglo. Después al principio empieza con un salto grande y después se reduce, por eso se está dividiendo entre dos constantemente. Después la intersección se acomoda por el tamaño de salto que tiene. El primer salto de elementos es 0 al salto menos 1. Entonces así se va recorriendo el bucle que tenemos aquí para for, hasta que todo el arreglo pues esté salteado o esté revisado por este bucle. Después se le agrega arreglo, o sea, la lista en la posición I a los elementos que ya han sido salteados o ya han sido revisados, y se guarda esta posición en mi variable part, que es la que
es la que revisa cuál es el menor y se hace un hoyo en la posición I. Después se sigue revisando el arreglo y se sigue salteando los elementos hasta que se encuentra la locación correcta o la posición correcta en la cual la posición I es encontrada. Después se pone la posición guardada, que es la variable guard, que originalmente era la posición I, pero se recorrió. Y si en la posición correcta que le toca. Entonces para este momento ya se habrá acomodado la posición menor o el número menor donde le tenía que tocar, que es al principio. Y ya nada más al final de ese proceso está la manera en la cual lo vamos a mostrar, que nada más es un simple método para imprimir, que nada más recorre el arreglo con un bucle que inicia en I hasta la posición del arreglo y después se va recorriendo con un +1 e imprime todos los valores que se ingresaron ya acomodados como debe de ser. Pero para esto, como en el método que en mi caso es shell sorter, tienes que crear un objeto, el cual yo tengo aquí. Primero tengo system.out.print array, lista antes de o sin self shell sort, y después está impresa, y después está lo que yo digo de el objeto, que es para que nosotros podamos imprimirla con este tipo de algoritmo, porque si no, no nos va a dejar por el return 0 que tenemos en el método. A continuación están las demostraciones del programa. De forma resumida, el funcionamiento del método merge_sort es el siguiente. Si la longitud del arreglo es menor o igual a 1, entonces ya está ordenado. El arreglo a ordenar se divide en dos mitades de tamaño similar. Cada mitad se ordena de forma recursiva aplicando el método merge_sort. A continuación, las dos mitades ya ordenadas se mezclan formando una secuencia ordenada. El método merge_sort es un algoritmo de ordenación recursivo con un número de comparaciones entre elementos del arreglo mínimo. Y ahora va la explicación del programa de merge_sort. Este contiene lo mismo que los anteriores, de preguntar al usuario la longitud que se va a poner en el arreglo y después hacer el bucle para conseguir los valores. El primer método que tenemos es un método que ordena
el arreglo de enteros desde una posición la cual la variable que tenemos nosotros es L hasta la posición M. En la primera llamada al método se reciben los valores de esta igual a 0 y de N2 igual a elementos menos 1. Primero se calcula el elemento central. A continuación, la primera parte del arreglo desde M hasta L y la segunda parte del arreglo desde M más 1 hasta L. Se mezclan mediante llamadas recursivas al método merge-sort. La recursión termina cuando los dos valores son iguales, es decir, cuando el arreglo contiene nada más un elemento. La operación principal de mezcla la realiza el método merge. Este método se puede implementar de varias formas. Como yo lo puse aquí, este método en mi caso se llama merge sorter, que usa como parámetro el arreglo, que es lista, la variable n y la variable l y la variable r. Si l es menor que r, encuentra el punto medio entre ellas dos y busca el primero y el segundo que están enseguida de ellas. Después los mete otra vez para acomodarlos y de ahí los acomoda y pues termina el proceso. El algoritmo trabaja de la siguiente manera. Primero elige un elemento del conjunto a ordenar al que llamaremos pivote. Resitúa los demás elementos de la lista a cada lado del pivote, de manera que los menores queden de un lado y los mayores del otro. La lista queda separada en dos sublistas, una formada por los elementos menores y otra por los mayores. Después repite ese proceso de manera recursiva para cada sublista mientras que contengan más de un elemento. Entonces las va revisando hasta que estas queden totalmente ordenadas. Una vez terminado el proceso, todos los elementos estarán ordenados y la eficiencia de este algoritmo depende de la posición en la que termine el pivote elegido. A continuación está la explicación del código de Quicksort. Al principio se muestra aquí que le pedimos al usuario que introduzca la longitud de la lista. En este caso tenemos una variable para guardar ese valor que es quickNum. Después de ahí se crea un arreglo con la cantidad o con el valor
que introdució el usuario para la longitud, o sea, la variable quickNum, y de ahí se creó un bucle para estar recorriendo, bueno, para estar imprimiendo, introduzca los números que desea ordenar y se le muestra la posición en la cual está asignando ese valor. Y pues se guarda en lista I, que es que es la variable con la cual se está recorriendo. Después de ahí se ve la impresión de la lista sin quicksort y después con quicksort, que nada más son un método que está más abajo, el cual lo voy a mostrar en un momento. Después se ve el método que sigue aquí, se llama quicksort y usa de parámetro la lista, que es el arreglo que creamos, pero este lo vamos a ver después del que sigue. Ok, la que sigue es quicksorter. En este caso toma la lista, el arreglo que teníamos, una variable que se llama inicio y una variable que se llama fin. O sea, al principio lo que pasa aquí es, como antes mencionado en la teoría, se crea un pivote. Un pivote es un valor el cual lo asignas como la variable que va a ser como la buscada o la cual se va a centrar este proceso, y de ahí se van a ir acomodando los demás valores si son mayores o menores que este. En este caso tenemos una condición que dice: si el inicio es mayor o igual al fin, se acaba el arreglo. ¿Por qué? Porque no hay ningún valor. Después se crea la variable que habíamos dicho, que es la de pivote. En este caso va a corresponder a la variable inicio de nuestro arreglo. Entonces se crea también una variable de izquierda, que son para los mayores, y derecha para los menores, o podría ser al revés. Nada más es para acomodar los valores. En este caso creo que es así. A la variable de izquierda se le suma 1 para que se esté moviendo conforme y no de la misma que el pivote. Después hay un while que dice: si izquierda es menor o igual a derecha. Hay otro while anidado que es izquierda menor o igual a fin, y lista en izquierda es menor a pivote. A izquierda se le suma 1, entonces izquierda se recorre. Y después, si hay otro while, derecha es mayor a inicio y lista en derecha es mayor o igual a pivote, a derecha se le suma -2. Entonces ahí lo que está haciendo es, está viendo todos los valores del arreglo y los está revisando para ver cuál va a quedar en izquierda y cuál va a quedar en derecha. Después hay una condicional de if izquierda es menor a derecha. Se crea una variable que es ward, en la cual ahí se guarda el valor que es es el que va en izquierda, y se le iguala a la lista en izquierda. Después la lista en izquierda se le iguala a la derecha, y después la derecha se le iguala al valor guardado. Ahí en este momento es cuando está acomodando todos los elementos para que queden unos de un lado y otros del otro. Después hay otro condicional que dice: si derecha es mayor a inicio, otra vez aparece la variable ward y se iguala a la lista en inicio. Entonces la variable guardada se va a inicio. Y después la lista en inicio se iguala a la lista en la posición derecha y derecha en la posición guardada. Y así pues la anterior
condicional que habíamos tenido es para guardar las variables en la izquierda, o sea, las más pequeñas. Y la de la derecha es para las más grandes. Okay, y nada más al final hay otro método para imprimir la lista que recorre con un bucle que inicia desde 0 hasta el final de hasta la longitud de la lista. Se imprime la lista. Y nada más arriba se le llama y es todo.